Bienvenidos a la clase de español. Esta semana el tema será escribir biografías y autobiografías para compartir. Vamos a ver las diferencias entre una biografía y una autobiografía. La biografía es la historia de vida de una persona narrada en pocas palabras desde su nacimiento hasta su muerte, en donde se mencionan sus hechos logrados, sus fracasos, así como lo que sea significativo y pueda interesar de la persona. En cambio, la autobiografía es la vida de una persona escrita por ella misma. En ella también agrega todos los hechos significativos en los que hayan tenido relevancia para su vida. La diferencia entre una biografía y una autobiografía es que en la autobiografía la persona, como es quien vivió estos hechos, puede dar más detalles sobre los mismos. En la biografía, al escribirla, se utiliza la tercera persona gramatical, o sea, él o ella. Los pronombres correspondientes a la tercera persona, sí, suyo, y el adjetivo posesivo, su. Si estamos escribiendo la biografía, vamos a hablar de la persona, vamos a hablar en tercera persona. Vamos a hablar de él o ella. No puedo decir yo, ni puedo poner los verbos o las oraciones en primera persona, ya que no estamos hablando de nosotros. En cambio, en la autobiografía vamos a escribirla o se escribe en primera persona gramatical. Aquí sí, con el pronombre yo y sus pronombres correspondientes mi, me, mío y el adjetivo posesivo mi. Estas son las diferencias respecto a lo que es la biografía y la autobiografía. Vamos a ver la escritura tanto de la biografía como la autobiografía. Estas tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción es donde se hace la presentación del personaje de quien se está hablando. El desarrollo contiene la descripción del personaje y la narración de los hechos más importantes de su vida en orden cronológico. Es muy importante que se respete el orden cronológico, ya que no vamos a poner primero hechos que sucedieron en su vida adulta, si también vamos a mencionar hechos de su infancia, o no vamos a poner hasta el final cuándo nació. Vamos a ir respetando el orden de los sucesos. En la conclusión, se incluye una valoración de la relevancia del personaje. ¿Por qué fue importante mencionar los hechos? ¿En qué cosas tuvo mucho éxito? ¿Por qué es importante que hayas escrito la autobiografía? Está organizada en párrafos. Vamos a recordar que los párrafos se escriben con mayúscula inicial y terminan con punto y aparte, y que podemos usar ideas principales, las cuales son ideas que expresan una información básica para el desarrollo del tema que se está tratando. ¿Qué se necesita para escribir una biografía? Debe de tener las siguientes características. Los principales hechos de la vida de una persona son los que yo voy a plasmar en esa biografía. Marcar el espacio temporal, dónde y cuándo sucedieron los hechos. Se va a narrar en tercera persona o en primera persona si es una autobiografía. Los verbos en tiempo pasado, preferentemente, y deben de tener concordancia con la primera persona. Si estamos hablando de una biografía y voy a poner una oración, voy a poner él había encontrado o ella había vivido.
Él tuvo, ella tuvo, él nació, ella nació. Incluso puedo quitarle el pronombre personal. Había encontrado, yo ya sé que me estoy refiriendo a la persona de quien estoy hablando en la biografía. Nació en tal ciudad, estudió y menciono ahí los lugares en donde estudió. El verbo, la conjugación del verbo debe de ser congruente con el tipo, la tercera persona que estoy utilizando. Los pronombres que utilicen deben de encontrarse en tercera persona, el, suyo, así como el adjetivo su. Por ejemplo, sus padres, ¿sí? No voy a poner en una biografía mis padres porque ahí sería una autobiografía, ¿sí? Entonces tenemos que respetar estas indicaciones. La mayúscula inicial de cada párrafo y el punto y aparte al final. El punto al final de cada párrafo. También dentro del párrafo, si tenemos varias oraciones, cada vez que yo inicie la oración tiene que llevar mayúscula y la tengo que terminar con un punto. La mayúscula después del punto y seguido y en los nombres propios, lo que les mencionaba. Los nombres, los apellidos de las personas deben de ir con mayúscula, igual que los nombres de las ciudades. Ahora, para escribir una autobiografía, las características son bastante similares. Tenemos que tomar en cuenta los principales hechos de la vida de la persona, en este caso de nosotros. Marcas espaciotemporales, dónde y cuándo nos ocurrieron los hechos. Vamos a narrar en primera persona. Aquí sí vamos a mencionar yo estudié, yo hice, yo estuve, yo viví. Esto también incluye a los verbos. Aunque estén en tiempo pasado, deben tener concordancia con la primera persona. Aquí te dejo algunos verbos. Encontré, viví, tuve, nací, estudié. Los pronombres que utilicen deben de encontrarse en primera persona. Mi lugar de nacimiento, mis padres, mis hermanos, mis éxitos, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que nos sucedió a nosotros. Y lo mismo en la cuestión de las mayúsculas al iniciar cada párrafo y el punto final. También al iniciar las oraciones, la mayúscula y usar mayúscula en los nombres propios. Para poder realizar una biografía o una autobiografía es necesario utilizar la descripción. La descripción es explicar de forma detallada y ordenada cómo son las personas, los lugares o los objetos. No solo nos vamos a referir a el físico, sino que vamos a intentar reflejar la forma de ser, de actuar y lo que nosotros pensamos de esa persona, lo que es relevante en su personalidad. Debemos incluir los adjetivos calificativos. Estas palabras son lo que nos va a ayudar a realizar la descripción. Para poder llevar a cabo lo que es la biografía, tenemos que realizar una entrevista, porque para poder conocer la vida de la otra persona necesitamos entrevistarla. La entrevista es el diálogo en el que la persona entrevistador hace una serie de preguntas a otra persona, que en este caso es el entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos, su forma de actuar o lo que piensa sobre un tema. Para poder obtener la información para la biografía, nosotros tenemos que realizar una entrevista. Hasta aquí la clase de español.